a ustedes, a los asistentes, a los expositores, a los miembros del equipo organizador y a la gente de ACDE por hacer el esfuerzo de venir un sábado de temprano a reflexionar juntos, ¿no? Saludamos especialmente a gente que ha venido de lejos, de Rosario, de Rafaela, de Bahía Blanca, Paraguay y Uruguay, a compartir este día con nosotros. La jornada se está transmitiendo por internet, por lo que también saludamos a quienes nos están siguiendo online, ¿sí? Este año los invitamos a reflexionar desde diferentes lugares cuál es el camino que estamos llamados a transitar. En primer lugar, la importancia de conocernos a nosotros mismos y la necesidad de volcarnos íntegramente en cada proyecto que emprendemos en nuestra vida. Volcarnos para conseguir los mejores resultados e impactar de la mejor manera posible en la vida de los demás. Buscamos reforzar la importancia que tiene el trabajo en nuestra vida, entendiendo como trabajo todo aquello a lo que dedicamos energía y tiempo. Todo esto apunta a intentar de reenfocar nuestra perspectiva, de dar las cosas a su lugar y prioridad, y entender de que no todo da lo mismo y que hay valores que es necesario que defendamos. También hay algunos avisos parroquiales. Recordemos que es muy importante que todos respetemos los tiempos asignados en el programa, de manera que podamos aprovechar este día al máximo y saquemos el mayor provecho de él. También en este sentido respetemos a los demás apagando los celulares. En caso de emergencia, las salidas están señalizadas y les recordamos que está prohibido fumar en todo el edificio, así como también comer y beber fuera del comedor. En este sentido, habiendo recordado todo esto, los invito a escuchar al presidente de ACDE, Adolfo Ablático, y a Alejandro Llorente, nuestro asesor doctrinal. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Como siempre, veo muchas caras conocidas de años anteriores. Como ustedes saben, realmente disfruto mucho compartir con los jóvenes este día de reflexión, que espero que sea realmente fructífera para todos ustedes. Saben que desde ACDE tenemos una apuesta muy fuerte hacia los jóvenes. Sabemos que son quienes podrán realmente promover y concretar un cambio que en esta sociedad, cambio que realmente todos percibimos como necesario. Cambio que comienza por los valores, por los valores con que nos comportamos todos los días, desde nuestro compromiso como ciudadanos hasta nuestras actividades profesionales. Por eso realmente quiero agradecerles que estén, y espero que cuando se vayan hoy a la tarde se vayan satisfechos de haber compartido, de haber hecho amigos, nuevos amigos. Quería simplemente, nos prometimos ser cortitos porque no queremos alterar el horario, ya estamos empezando un poquito tarde. Solamente quería, sabiendo que aquí hay presente una buena proporción de jóvenes que no son socios de ACDE todavía, contarles por un lado simplemente qué hacemos en ACDE. ACDE es una institución que agrupa hoy casi 1000 personas y todos ellos son empresarios o dirigentes de empresa. Ustedes son futuros dirigentes de empresa y por eso, como les decía recién, apostamos mucho a ustedes. El objetivo básico de esta institución es ayudar al empresario o al dirigente de empresa a vivir con la máxima coherencia posible sus responsabilidades y obligaciones en la empresa en relación a sus valores personales, ¿no es cierto? A los valores cristianos o a los valores éticos que debieran sustentar nuestro comportamiento. En esto, ACDE trabaja con los socios, es una institución de personas, no es una institución de iglesia, y las personas que son sociedades no representan a las empresas donde trabajan, se representan a sí mismos. Por eso hemos logrado crear un ámbito de franca camaradería, transparencia, abierta reflexión,
es una especie de oasis para que quienes dirigen empresas tienen la responsabilidad de comandar organizaciones, que siempre es una tarea realmente difícil, puedan compartir experiencias, abrevar, digamos, para la resolución de sus problemas cotidianos. Agve trabaja en 3 niveles, digamos, en la persona del empresario, en la comunidad de personas que es la empresa, o sea, en el deber del empresario, del dirigente en su empresa, y también en el tercer nivel, que es como referente en la sociedad, ¿no? En la sociedad en que nosotros nos desenvolvemos, que tanto necesita realmente un cambio y una vuelta a valores básicos, ¿no? Como ustedes yo creo que se darán cuenta. Creo que las reflexiones que ustedes van a tener hoy, que se tratan de cómo compatibilizar nuestra vocación, nuestra carrera, cómo equilibrar nuestra vocación empresaria, nuestra vocación profesional con nuestra vida personal, nuestra familia, nuestros proyectos de familia, que todos ustedes seguramente los tienen hacia adelante. Cómo lograr ese equilibrio tan difícil, que muchas veces se nos escapa y normalmente se nos escapa hacia el lado de las responsabilidades profesionales, descuidando tal vez nuestras responsabilidades como padre y como formadores de familias. Creo que Argentina tiene una espectacular oportunidad en este momento. Yo estuve participando la semana pasada en el Congreso de ACREA, donde se debatió este punto. Se demostró que Argentina tiene hoy un contexto internacional de mayor calidad que el que sobre el fin del siglo XIX originó que Argentina estuviera en uno de los primeros lugares en el mundo. Y no nos podemos perdonar realmente de no aprovechar esta oportunidad. Y es una oportunidad que va a perdurar en el tiempo, con lo cual sería un pecado no hacerlo. Y como todos vemos en los diarios todos los días, tal vez no estamos yendo en este momento al camino correcto. De vuelta, ustedes son actores y serán actores de esta sociedad futura. Así que me encanta que estén aquí. Si hay preguntas o consultas, yo me voy a quedar acá hasta el mediodía porque después tengo otras obligaciones, pero con gusto estoy a disposición de ustedes en el coffee break si quieren conversar un minuto. Así que bueno, que la disfruten, me encanta, y por favor, sepan que en ACDE van a ser bien recibidos, y me encantaría que después de hoy algunos de ustedes o la mayoría se haga socio del grupo joven que es bastante numeroso en ACDE y que organiza tan bien estos eventos. Así que también Rochi estará ahí con la lapicera dispuesta y también Albano, que están acá, y el presidente del encuentro. Así que felicitaciones a los organizadores, bienvenida a los que han venido incluso de lejos, de Rosario, de Bahía Blanca, no quiero olvidar de mencionar de Paraguay. Pásenla bien. Gracias. Yo voy a comenzar con una frase que me gustó mucho siempre de Hugo Mujica y que de alguna manera expresa algo que sucedió hace ya más de 2 siglos, pero cuyos efectos todavía permanecen o se han agudizado entre nosotros. Él decía en un libro, en un artículo que publica en un libro que le publicó la Fundación OSDE, dice: la modernidad en nuestra época nace cuando el hombre centra su reflexión sobre su propia subjetividad, cuando su reflexión se vuelve su propio reflejo. Subjetividad identificada cada vez más con un yo consciente de sí mismo, un yo frente y enfrentado a todo lo que no sea él. Podríamos inscribir en la partida de nacimiento del hombre moderno del sujeto la definición de Descartes, el padre de la nueva criatura. Es la definición que dio de sí mismo: pienso, por lo tanto soy, o pienso, luego existo. Convicción, certeza o conocimiento de sí al que llega después de haber dudado de todo, luego de haber hecho de esa duda la relación con todo lo que no es él, luego de haberse quedado con una única seguridad, él mismo.
o al menos una parte de sí, que en adelante será todo su ser, su yo pensante. En el fondo del hombre, en su última realidad, se encontrará ese mismo hombre pensándose así. El hombre, cada hombre y mujer, se dirá a sí mismo quién es, monólogo, reflejo y reflexión. En verdad creemos ese fondo de sí, eso último con lo que se encontró, fue tan solo lo último de sí, fueron los límites de la razón, no los límites de su ser, no su ser más que lo que es, su ser más allá de sí. Pero no fue esto lo que creyó solo en lo que llegó a razonar. El hombre comenzaba a creer solo en él, monólogo, espejo y especulación, reflejo y reflexión. Narciso, la soledad había nacido, era el nuevo fundamento de la humanidad. Siempre el hombre se había sentido solo, pero siempre la soledad había sido un lugar de paso, un desierto purificador para seguir adelante, para encontrarse con lo que comenzaba más allá de él, su semejante, el mundo o su Dios. Ahora por primera vez el hombre no iría más allá de sí, ya no sería hijo de nadie y, sin padre, difícilmente se sentiría hermano de nada y de nadie. Queridos jóvenes, este nuevo Narciso cuya versión filosófica uno lo encuentra en la filosofía de Descartes, en realidad es un hombre, como dice Hugo Mujica, clausurado en sí mismo, que se concibió fundamentalmente a través de dos prolongaciones, vamos a decirlo así, fálicas. En primer lugar, como dice Descartes, su propio pensamiento. Allí radicó lo espiritual. El hombre centrado en su propio pensamiento es el hombre productivo. Es el hombre, de los objetivos. Y es fundamentalmente un hombre radicalmente insatisfecho, porque ustedes saben que el pensamiento nunca se agota, el pensamiento siempre va más allá de la misma realidad. Pero también una segunda prolongación de este hombre, su propio cuerpo. No solamente el hombre se quedó con su pensamiento, sino que se quedó con su propio cuerpo, porque era algo que en realidad Descartes ahí no se dio cuenta, que ciertamente el cuerpo no se podía obviar, porque lo llevamos con nosotros mismos. Y es su cuerpo prolongado en las cosas, es lo que en realidad nosotros hoy vemos. Si el pensamiento y el hombre de los objetivos es el hombre productivo, bueno, el hombre del cuerpo en realidad es el hombre consumidor. Y el hombre productivo y el hombre consumidor en realidad son dos hombres que se retroalimentan el uno al otro. Se produce para consumir y se consume para producir. Y también evidentemente es un hombre radicalmente insatisfecho, porque las posibilidades de consumo se amplían a través de la técnica y a través de la publicidad y a través de distintos mecanismos se amplían a regiones en realidad inalcanzables y a límites que siempre están más allá y más afuera de los límites. ¿Por qué les digo esto? Porque fundamentalmente esos son nuestros procesos productivos. Y más allá de todas las racionalizaciones que ustedes encuentren, la pregunta es ¿por qué? Si hemos adelantado tanto. Hemos adelantado tanto en técnicas, hemos adelantado tanto en producción, hemos adelantado tanto en tantas cosas, y sin embargo tenemos cada vez más gente insatisfecha, gente estresada, gente triste, gente quebrada. Pensar en el hombre. Este hombre en realidad es un hombre, discúlpenme la expresión, no se asusten, es un hombre pornográfico. Exalta la belleza que no tiene rostro. Emmanuel Levinas, que era un lituano de origen judío, habló del rostro, pero el rostro no estaba ciertamente definido por las facciones de la cara. El rostro es algo que trasciende las facciones de la cara y es algo que no se puede ver ni con los ojos de los objetivos,
ni con los ojos de las posesiones materiales. Por eso hablo de prolongaciones fálicas, ¿vieron? Porque atraen mucho, Billetera mata galán, ¿se acuerdan, no? Esas son prolongaciones fálicas. Los grandes autos, las grandes posesiones, las casas, etc. Hombres sin rostro, hombres de alguna manera perdidos en estas prolongaciones de sí mismo y de alguna manera también exasperados y tristes. Y esos hombres anidan ciertamente la violencia. Aunque no la ejerzan de la manera como la vemos en las calles, probablemente la ejercen de una manera mucho más racionalizada, a través de la exasperación de los objetivos de producción, por ejemplo. A través de fijarse objetivos más allá de si realmente los podemos alcanzar, es decir, los objetivos que están siempre fuera de los límites y en función de lo cual dejamos todo, horas, energías psíquicas, trabajo, salud, etc. No se puede, en realidad, queridos amigos, el hombre pornográfico es el hombre cuyo deseo se agotó. El deseo en realidad es este querer profundo que solamente se encuentra con la luz y con la mirada del corazón. Ustedes tienen en el lema de la jornada dos verbos, querer y creer. Bueno, querer. Querer no es simplemente qué es lo que quiero como un nene caprichoso, narcisista. Quiero tener esto, quiero alcanzar objetivos. Porque cuando alcancen los objetivos de vuelta, siempre va a haber un objetivo más adelante y entonces la pregunta va a ser, ¿hasta cuándo? ¿No? How much is enough? Por lo tanto, el camino no es este camino de la fíjense la paradoja, este hombre que se quedó encerrado en sí mismo, exasperadamente sale fuera de sí mismo para encontrar fuera de sí mismo en realidad lo que no puede encontrar en sí. Y esas son las cosas y esas son las producciones. Y al tiempo que producimos más y consumimos más, llegamos a ser menos. Y estamos más insatisfechos. Y no conocemos a nuestros hijos. Y llegamos a viejos habiendo gastado la salud y habiendo dadole a las empresas lo mejor de nuestras vidas y preguntándonos, ¿y para qué? Dicen que se acercó a un chamán, un joven que le quiso preguntar cómo él había adquirido la sabiduría, es decir, qué brebajes, qué yuyos había consumido el chamán en su vida, ¿sí? Y el chamán en realidad le dijo que el camino de la sabiduría es el camino del corazón y que él no le iba a decir cómo lo había alcanzado, pero que le iba a dar dos datos. El camino del corazón lo habrás alcanzado, le dijo, cuando te des cuenta que no obras ni por temor ni por ambición. El camino del corazón en la tradición bíblica es el lugar donde Dios habla al hombre y es el lugar donde está la verdad más profunda del hombre. Y ahí está la verdad más profunda de ustedes. Pero el camino del corazón es un camino riesgoso, es un camino incierto, es un camino de soledad y es un camino que implica desprendimiento. Por eso me parecía importante hoy, como en realidad prácticamente todas las jornadas yo siempre les estoy diciendo lo mismo, sigan el camino del corazón. Nos hemos vuelto macrocéfalos, ¿vieron? Con grandes cabezas, objetivos, etcétera, pero muy poco perceptivos de la realidad y muy poco perceptivos de los otros y de nosotros mismos. Y la revolución, queridos amigos, empieza por ustedes mismos. Y eso significa que sean capaces, de alguna manera, de vivir, como dice muy bien el lema de la jornada, sabiendo en lo profundo qué quieren. Qué quieren significa qué los hace felices. No qué les venden, sino qué los hacen felices en realidad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? No qué son, quiénes son ustedes. Y creer en eso que han descubierto y sostenerlo a lo largo de toda una vida.
Yo les digo a los de Senior, siempre les digo, basta. Adolfo se enoja porque en realidad es mi función, pero yo les digo, estoy harto de que hablemos de valores, terminen de hablar de valores, basta. Basta de racionalizaciones. Basta, porque es una trampa. Es la trampa del mundo ideal que siempre anhelamos conseguir. En realidad el mundo ideal que siempre anhelamos conseguir no está fuera nuestro, está en nuestro propio corazón. Vivamos según nuestro propio corazón y entonces sí vamos a alcanzar aquello que queremos alcanzar. Y eso nos pasa en la Iglesia Católica. ¿Saben lo que hemos creado en la Iglesia Católica? No hemos creado hombres buenos, hemos creado gente reprimida. Y eso fue en realidad la crítica que hizo Jesús. Ustedes siguen una ley. Ahora, seguir una ley los hace hombres rectos. Pero los hombres rectos no son hombres buenos. Por eso lo que sale de sus corazones son envidias, iras, ambiciones, deseos de poseer, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en el fondo, ustedes no son buenos. Ustedes se portan bien, que es una cosa distinta. La gente que se porta bien no es gente buena, no se confundan. La bondad es esta sabiduría del corazón, que es un don muy profundo de la vida que no se alcanza de la noche a la mañana, ni se alcanza por seguir un código ético. Así que mi exhortación de esta mañana es simplemente esto, queridos jóvenes, que ustedes sean capaces de tener la sabiduría para saber qué es lo que quieren en lo profundo de sus corazones, qué es lo que desean, que es una manera de responderse quiénes son ustedes, y que después sean capaces de creer en eso y de sostenerlo a lo largo de toda su vida. Miren que van a tener muchas serpientes seductoras que le van a decir, no te conviene, no sirve, mira cómo sigue la sociedad. En realidad el camino es el camino de nosotros mismos. Ese es el camino. Muchos hombres transformados son sociedades transformadas. Todo lo demás no sirve. Ya ven cómo le fue a Occidente. Mucho código ético, mucha responsabilidad social, mucho de esto, en la misma medida de nuestra hipocresía, de nuestra manera de devastar el planeta, de nuestra manera de excluir gente. Cuidado, no sean tontos. Hoy tienen 30 años, 40, 25, son carne de cañón. Hoy lo solicitan, mañana cuando cumplan 40, ya no van a servir. Qué paradoja, ¿no? ¿Dónde está la sabiduría? Qué paradoja. Bueno, eso es lo que hemos producido. Por eso, queridos amigos, espero que, como le dijo el chamán, ustedes alcancen el camino del corazón, que va a ser cuando se den cuenta que no obran ni por miedo ni por ambición. Gracias. Bueno. Adrián, un placer, lamento todavía no haber podido hablar con vos. Placer enorme. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al primer panel de la jornada, que está titulado El trabajo en mi vida. Nos acompaña Adrián Pérez, es abogado por la UBA, diputado nacional desde el año 2003,
secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Asuntos Municipales y miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Parlamento del Mercosur. Miembro fundador del Partido Afirmación para una República Igualitaria, ARI, e integrante de la mesa ejecutiva de la Coalición Cívica, ARI. También nos acompaña Damián Cápola, es operador socioterapeuta egresado de la Universidad de Lomas de Zamora, junto con Flavia Barreiro y Roberto Rodríguez en el año 2007, y con la guía del equipo de curas villeros y el aporte de particulares, fundaron el Grupo Cultural Sur, Cruz del Sur, cuya sede central se encuentra en González Catán, y desde donde brindan talleres de pintura y arte para chicos de bajos recursos. En sus carpetas podrán encontrar hojitas para las preguntas, van a estar después circulando las mismas, me van a llegar a mí y se las vamos a pasar a los expositores. Bueno, damos comienzo. Damián. Bueno, antes que nada, disculpas por no mandar el currículum, no tuve tiempo. Eso es lo principal, sí, así que mil disculpas. Bueno, con la introducción que he tenido se me hace muy difícil no estar permeable a lo que yo venía a decir, que era un eje completamente diferente. Así que voy a pasar a decir un par de ideas sueltas. Bueno, como verán, un tipo con estos pantalones es artista, por lo general, ¿sí? Antes que alguien diga algo, es una bombacha bataraza. Me pareció Pilar un lindo lugar para usarla. Les cuento. Yo soy una persona que ha nacido en un barrio humilde, con un azar muy difícil, sufriendo abuso sexual, sufriendo violencia, adicciones no, pero teniendo, la verdad, una problemática bastante dura. Y hoy encontrarse acá me hace verdaderamente recordar a mi padre, recordar a mi abuelo, y principalmente agradecerle a ustedes. Que estén aquí, para mí es sorprendente. O sea, que haya gente joven intentando recibir ideas. Después estar de acuerdo con esas ideas o no me parece secundario. Yo no comparto las ideas absolutas. Mi vida se ha basado en tratar de transformar mis ideas absolutas y seguir mi corazón. Y la verdad que me he dado cuenta que hay un montón de gente que puede seguir su corazón sin importar los condicionamientos del entorno. Este hombre moderno, del que se hablaba hace un segundo, se puede llegar a transformar en un hombre bueno. Y quizás en esencia uno sí es bueno. No sé, yo creo que soy un buen tipo, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, viajo 3 horas en colectivo, en un tren, y encuentro aproximadamente a 2.000 chicos por mes en mis talleres de artes como prevención de adicciones y violencia. Me junto con gente que de manera anónima, quizás alguno de ustedes trabaje para esa empresa, dona aproximadamente 2.000 raciones por mes para chicos en situación de riesgo, con el único y la hermosa coherencia empresarial de decir, el único requisito es, Damián, no me nombres. El día que me nombrás, no te doy más nada. Entonces, eso es lo que nos motiva a Cruz del Sur a seguir soñando y creyendo. A creer en un mundo diferente, no sé si ideal, pero diferente, en el que los actores sociales, todos, empresarios, trabajadores, políticos, docentes, artistas, construyamos algo completamente diferente en nuestras vidas, pero especialmente pensando en el que no conozco. Yo estoy acá gracias al esfuerzo de un equipo de 20 personas que ustedes no van a tener el placer de conocer y que yo tengo el honor inmenso que comparten mi vida todos los días. Gente que aceptó una regla que a mí me parece bastante interesante, no sé cuántos de ustedes, si me gustaría que alguien levante la mano, trabajaría conmigo. A mayor responsabilidad, menor beneficio. ¿Sí? Bien, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora vienen los últimos, vamos. ¿Quedamos bien? Bueno, algo que es real. Yo gano alrededor de 650 pesos por mes y el último que ha entrado en nuestro grupo tiene un viático de 1.200. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que realmente quiere hacerse cargo en nuestro grupo es porque lo siente, porque ama, porque se esfuerza y porque está dispuesto a venirse a apilar a 5 horas de su hogar un sábado en el cual
hay un barro hasta la rodilla. ¿Sí? Más allá que en realidad no lo quiere hacer, pero asumir esa responsabilidad. Eso es Cruz del Sur. Es un colectivo de gente, cristianos, católicos, con lo que pesa a veces en estos días decir serlo, que tengo muchos amigos homosexuales también, y si fui a las bodas y demás, pero yo siento que tengo una iglesia, siento que vivo y que tengo un Cristo vivo en mí. Pero algo más importante, que creo que hay un Cristo vivo en todos los pibes que ayudo todos los días. Un Cristo que me habla y que me dice, ese chico no puede estar descalzo. Y si yo puedo hacer algo mínimo, como ir a mi ropero y sacar un par de zapatillas y llevarlo a Cáritas, a Pilar, a Barrio Norte, y que eso vaya a la iglesia del Padre Pepe, y que se dé en un lugar, es extraordinario. Y si no lo hace Cristo, que lo haga Buda, chicos, pero que alguien lo haga. ¿Sí? De acá, no ayuden a Cruz del Sur, no se metan en Google y busquen Cruz del Sur, Damián Capo, la verdad, está Cáritas. ¿Sí? Está en todos los barrios. Y les aclaro, no trabajo con Cáritas, pero sé la obra que hace. ¿Sí? Nosotros lo que creemos es en la transformación social. Un término muy amplio, un término difícil de llevar en la teoría, pero hermoso en la praxis. Ver un muro transformado, ver la vida de los chicos transformadas, ver la posibilidad, muchas gracias, de ver en esa pared de la Villa 20 en Lugano, una Virgen de Luján con esa calidad estética, que venga gente de Holanda a filmar cómo los chicos de esa villa han hecho esta Virgen de Luján, donde ellos han elegido esta leyenda, a nosotros nos llena de orgullo todas las mañanas. Utilizar el arte como moderador de violencia de adicciones. Les aclaro, nosotros somos artistas, yo soy un pésimo bajista, soy un horrible pintor para la modernidad, soy impresionista, me gustan las cosas que se entiendan bien, me casé con una mujer que hace abstracciones y me parece lo más horrible de la tierra, le dije que era hermoso porque me encantaba, pero lo detesto. Y lo que creemos es que si ustedes son empresarios deben usar la empresa como moderador de violencia. Es su empresa. Y cada uno está obligado a comprometerse con el medio. Con uno mismo, obvio, desde ya. Empezar para darle el contexto y seguir. No hay una contraposición de ideas. Y menos en la espiritualidad, en el amor. Si uno busca en su corazón, y si uno encuentra gente, Adrián, escucho y tengo 2 millones de diferencias, pero 10 millones de coincidencias. A mí Adrián me parece una de esas personas en que me hace creer en la política, aunque no comparta ideas de él. Hay empresarios que me hacen creer en el capitalismo, aunque haga agua por todos lados. Aunque mi padre haya estado internado en un psiquiátrico cuando quebró su empresa metalúrgica. ¿Sí? En González Catán. Y creemos en la capacitación como herramienta de inclusión. ¿Pero en qué capacitación? No sé, acá debe haber gente que habla idiomas que yo no debo saber que existen. O sea, la verdad que esa es una capacitación. La que recibimos recién también. La capacitación de ser capaces a enfrentar la vida. Después, desde ahí, evaluar diferentes clichés, diferentes frases, voces, empirismos, técnicas, frases que tengan mucho que ver con la psicología, la psiquiatría o lo que ustedes quieran, pero capacitarse. ¿Sí? Capacitarse todos los días para enfrentarse, para mirarse al espejo y decir, yo soy exitoso. Yo tengo muchos problemas con el barro de mi barrio. ¿Sí? Tengo pésimos problemas con una ranchero vieja que anda cuando quiere y con una esposa que es celosa de un tipo de 110 kilos. ¿Sí? Es imposible. Pero bueno, lo tengo. Y me capacito todos los días para entender eso. Ahora, verdaderamente nosotros nos tenemos que capacitar para incluir en nuestra vida gente, personas que somos nosotros, todos los días de nuestra vida. El que está al lado somos nosotros.
Hoy cuando veníamos en un micro y miraban mi pantalón, muchos decían, este tipo venderá comida para perro. Se acercó un muchacho y me decía, che, ¿qué haces acá? Yo vine, ¿cómo andás? Y nos pusimos a hablar. Y digo, te vengo a escuchar a vos. Me dijo, no, en realidad sería bueno que charlemos. Sí, estaría bueno, qué sé yo, a mí me gustaría. Y que nos capacitemos. Y que ustedes me capaciten para que a mí no se me seque la boca ahora de los nervios que tengo pensando que mi abuelo estaría orgulloso de que yo esté acá. ¿Sí? Perdón. Nosotros, esta es la técnica de mural que usamos. De manera empírica, no estudiamos ninguno. Ese es el mural que está en el templo central de San Pantaleón. Para los que no conozcan, es el santo de la medicina, de las enfermedades en Mataderos. Bueno, esta es una obra mía con mis sobrinos. Estas son obras para decirles, che, este tipo habla, pero también pinta, para que ustedes conozcan. ¿Y qué le enseñamos a los chicos? Y a mí hay una frase hermosa que construye la Iglesia Católica, mi iglesia, de la que estoy orgulloso de ser parte, aunque a veces me levanto del Opus Dei y me acuesto totalmente ateo, porque estoy totalmente enojado. A mí se me han muerto 6 chicos hace un año en un incendio, y verdaderamente creo que estuve ateo 6 meses aproximadamente. Hoy estamos ahí en tratativas de entrar de vuelta a la homilía. Pero el que no vive para servir, no sirve para vivir. La vocación de servicio. Capacitarnos para servir. Como servimos a la empresa por dinero, servirnos a nosotros mismos para cambiar nuestra vida. Eso es lo que propone Cruz del Sur. Pensar en el que viene atrás y no conozco. ¿Vieron el comercial? ¿Puedo hacer una licencia de un auspiciante que no está? ¿Sí? ¿Vieron Frávega que hace esa propaganda del camioncito? El tipo que pensó en Frávega pensó en los que venían atrás, porque hizo algo de 100 años. Muchas empresas hacen eso. Ahora, mi casa, que estoy construyendo con mis manos y mi papá, que consume cualquier cantidad de materiales, mi papá dice que tiene que ser una casa de 500 años. Hoy tienen que vivir 3 generaciones de cápolas. Si no la haces vos, y se va. Y ese valor tano me parece fabuloso llevarlo a la vida. Y yo estoy tratando de realizar sueños con Cruz del Sur y hacerlo para 500 años. Hacer todos los días, crear la conciencia de trascendencia, que yo puedo, que yo soy capaz y yo pude, chicos, y les juro que no tengo el secundario completo, ¿sí? Debo inglés de 4 y 5, de igual fue a la facultad y esto es una historia larga. Brindando la posibilidad de elegir, brindando la posibilidad de elegir y elegir en serio, elegir la esquina, elegir McDonald's, elegir, siempre tenemos. La diferencia entre nosotros que tenemos un montón de problemas y la gente que tiene hambre es que nosotros tenemos un montón de problemas. Ellos tienen uno solo, hambre. Y esa frase engloba mucho. Nosotros tenemos muchos problemas. Verdaderamente, no sé cuántos reales son. Esto es lo que hacemos en los barrios humildes. Generar conciencia de trabajo, puerta comunitaria. Y darle al chico la posibilidad de entender lo que es la vida. A ver, nosotros construimos vida. En nuestra empresa, en nuestro día, todos los días construimos vida. Lo que recién el padre hablaba era de analizar, pero sentir la vida. No razonar todos los hechos, sino sentir la vida entre nosotros, en este espíritu que está haciendo en este momento que todos estemos vivos. ¿Se entiende? Eso es lo que marca Cruz del Sur. Enseñar y devolver los valores de la cultura del trabajo. Por medio de talleres de murales, en diferentes villas, se financia de esa manera con murales el grupo y con el aporte de privados. Tratar de que el arte sea un vehículo como un proceso identificatorio, que el chico sienta que es capaz, que el chico sienta que lo que hace tiene importancia. Pero cuando un pasillo pasa de llamarse el pasillo del Paco de la peruana, pasa a llamarse el pasillo del ángel de la música, ahí nosotros nos damos cuenta que estamos transformando la realidad y el futuro.
Estos talleres son todos talleres que se hacen en la vía pública, tenemos solo 2 sedes, se corta una calle o se hace en una parroquia, en cualquier villa de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Si alguien va a preguntar qué necesitamos, se necesita todo, pero especialmente manos. Gente que venga y lea un cuento, gente que venga y enseñe a pintar. ¿Sí? Hacemos cine itinerante, herrería artística, estamos formando nuestra Escuela de Artes y Oficios en Virrey del Pino, cerca del Polo Industrial, en Ruta 3, kilómetro 42. Estamos en diferentes y muy disímiles lugares con características completamente diferentes. Este es un barrio que se llama René Salamanca. La gente entra a tierra para sacar ese agua en La Matanza. O sea, los terrenos se parcelan inundados y vos vas entrando tierras todos los días hasta crear tu terreno. Villa 21, Virrey del Pino, Presidente Perón en Guernica, diferentes barrios en los cuales utilizamos el arte como herramienta transformadora. Nosotros creemos que es el vehículo que tenemos nosotros para pelear, no sabemos otra cosa y lo reconocemos y lo asumimos. Y este es el resultado que tenemos todos los días, que verdaderamente para nosotros nos parece extraordinario, nos llena de orgullo, las caras de felicidad, la inclusión. Pero verdaderamente nada de esto sería posible sin que ustedes hagan su trabajo, sin que ustedes paguen sus impuestos para que estos chicos vayan a la escuela, más allá de lo que el poder político de turno nos parezca. Sin que ustedes estén no habría hospitales, sin que nosotros estemos, el abuso sexual no tendría respuesta, una respuesta oficial y real, certera. Hay un montón de situaciones que se están dando en este momento que para nosotros son espectaculares, por un contexto que no entendemos quizás muy bien, no tenemos una participación política activa, participamos políticamente todos los días desde la sociedad civil. Nuestro grupo se funda desde la sociedad civil y para la sociedad civil. Nosotros creemos que la respuesta viene desde el ámbito político, desde el ámbito religioso y desde la sociedad civil. Y creemos que cuando uno tira un papel en el suelo, es responsable de que la ciudad esté más sucia. Que cuando uno no paga el impuesto que tiene que pagar, es responsable de la situación de su país. Y creemos que nos tenemos que hacer cargo nosotros. Y apostamos a generar valores en los chicos que construyan más personas que en la diferencia puedan construir una patria, un país diferente. Nosotros no le tenemos miedo al término patria, amamos nuestra patria. Creemos que es Argentina, que también es Latinoamérica. Creemos en que la gente puede transformar la realidad de este país, pero no como un término abstracto en la política. Adrián es político, no es yo. No, Adrián es yo. Adrián resulta de una sociedad. Adrián, tenés familia. Naciste y vivió y que llegó. Adrián es resultado. Cristina es resultado. Néstor, Carlos Saúl, Rucauf, Carrió. Toda esa gente es resultado de esta sociedad. A ver si nos entendemos. Y cuando yo compré la heladera con Menem, a mí me encantaba. Y después dije, uy, mi viejo se quedó sin laburo, nos vació el país, nos destrozó. Hoy hay un montón de crisis enormes, pero verdaderamente a mí me parece que es hacerse cargo. Yo hago mi trabajo, propongo que el resto lo haga, participo, honro todo lo que creo honrar. Socialmente soy católico, si hubiera nacido en Burundi, digamos, no sé, algo que haya allá, pero yo acá soy católico, estoy muy feliz. Estoy agradecido a esta sociedad donde se dan expresiones como esta, que una persona como yo, que responde al esfuerzo de Fernando Díaz, Diego Vázquez, Flavia Patricia Barreiro, Roberto Rodríguez, que una persona como yo con elementos muy limitados tenga la atención de ustedes, después de una introducción brillante, después de, la verdad, las personalidades que componen este módulo. La verdad que sinceramente gracias, y lo último, así cierro y respeto los tiempos de todos. Yo una vez estaba llorando porque me había dejado una de las tantas mujeres que me dejó cuando tenía 14 años. Y mi abuelo me levantó de un esquiafo, decía el Tano, y me dice, mi papá peleó la Primera Guerra Mundial contra los alemanes. A tu bisabuela la abusaron, los incendiaron en el campo. El abuelo murió, yo viví, fui partisano.
Viajé el mar en una cosita que chocó con una ballena y casi me muero. ¿Y vos me estás diciendo que estás llorando porque una chica de 15 años te dijo que sos feo? Yo amo a mi abuelo. Y hoy tiene una frase que con frases por ahí más barriales o populares, si me permiten el término, define esto de la experiencia. Mi abuelo dice que el que sabe, sabe, y el que no es nieto. ¿Sí? Yo soy nieto, así que lo único que les puedo contar es lo que yo hice. Gracias por su tiempo, gracias por lo que han brindado. Es un honor nuevamente, y disculpen si lo hice extenso, pero me gustaría poder contarle muchas cosas, pero se hace imposible el esfuerzo de 4 años, de 2000 chicos, de escultura, pintura, herrería. Se hace muy difícil poder contarlo y no me parecía justo también mostrar otras fotos, ya que nuestra realidad es muy dura, y era hacer un poquito de apología del dolor. Así que verdaderamente gracias por su tiempo y por permitir que mis ancestros, yo y todo el esfuerzo de mi gente esté aquí presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Vale, le cedemos la palabra al diputado Pérez. Bueno, gracias por la invitación. Cuando me invitaron fue hace un tiempo, enseguida dije que sí. Además tenemos ahí en mi partido un tipo que está trabajando muchísimo con nosotros, y particularmente conmigo, que es Santiago del Celi, que fue presidente de ACDE, y se enteró de la invitación y me dijo: Adrián, vas a ir, ¿no? Sí, obviamente. Pero la verdad es que nunca supe de qué se trataba bien, hasta que ayer miré que el título era Mi trabajo, mi vida, y recién le dije a Lisandro: no sé qué hacer. Los políticos estamos acostumbrados a hablar de todo menos, porque en realidad tenemos un enorme conflicto con poder compatibilizar, y un poco lo que expresaba recién él aquí, nuestra actividad, que es lo que amamos y lo que queremos, también con lo otro que nosotros creemos que es parte central de la vida, que tiene que ver con la familia, con los afectos, con los amigos. Es una actividad en ese sentido bastante complicada, seguramente también tan complicada como la actividad de aquellos que se dedican a ser dirigentes de empresas, pero la verdad es que uno comienza con esto y luego en algún determinado momento, a mí me pasa bastante seguido, encuentra enormes dificultades para compatibilizar esto que es una vocación con poder llevar adelante lo que lo sostiene permanentemente, que es la vida familiar de mi esposa, mis hijos. En mi caso yo tengo 3 hijas muy chicas. ¿Cómo empecé yo esto? La verdad es que bastante raro. Mi familia, no tengo ningún militante político cercano. Mis viejos nunca hablaban de política, en mi familia no se hablaba de política. Esa es la realidad. Pero resulta que yo tenía alguna vocación, no sé si para la política, alguna vocación para la representación colectiva, o volcarme a cuestiones más comunitarias. En primer año me eligieron como delegado del curso, en segundo año delegado del curso, hasta quinto año del delegado del curso, luego armamos el centro de estudiantes, y la verdad que no empecé desde la actividad política partidaria, sino que empecé casi como militando en lo que era actividad gremial estudiantil. Y luego llegó para lo que para mí fue un fenómeno político y que convocó en aquel momento a muchos jóvenes a la política, que fue Alfonsín. Más allá de la valoración que puedan tener ustedes, para muchos de nosotros lo que él expresaba en términos de reivindicación de la democracia, de los valores de la democracia, de la igualdad de la democracia, de la socialdemocracia, que creo que fue quien mejor pudo expresar estos valores en la Argentina, hizo que muchos políticos nos volcáramos, o muchas personas nos volcáramos a la actividad política. Y a partir de ahí me apasioné con esto, que entiendo que es una herramienta para la transformación social, para el cambio, y es una herramienta ineludible para ello, ¿no? Yo soy de lo que cree mucho que la política es la
herramienta de transformación y que cree en la actividad política y que cree en la nobleza de la actividad política. En un momento donde la política está tan asociada a la corrupción, a la impunidad, y además es difícil hacer política, pero yo creo que hay que poder hacer política para cambiar este país, porque indudablemente esto se cambia desde muchos lugares, pero centralmente desde esa actividad. Así que hace varios años que estoy en esto, porque empecé desde muy joven, le puse muchas ganas a esto y estoy convencido de que es una actividad noble que vale la pena llevarla adelante. Es bueno haber llegado antes de las exposiciones de Alejandro y de Adolfo, sobre todo la de Alejandro, que me ha generado una enorme duda. Porque, por cierto, lo que yo creo, y como nosotros por lo menos hemos encarado esta lucha desde la política, es que la Argentina tiene un enorme problema de principios y valores. Y si ustedes me dicen cuál es el problema de la Argentina, yo diré, el problema está ahí, en los principios y los valores que en general trazan la cultura en la Argentina, la cultura política, la cultura empresaria, la cultura social. Entonces, nuestra lucha, en definitiva, que en muchos casos parece como una lucha abstracta, es una lucha por trocar, por modificar el patrón y el paradigma de valores que cruzan a nuestra sociedad. ¿Qué es lo que quiero decir? La Argentina hace mucho tiempo, y desde que yo estoy en la actividad, que es un país con un potencial enorme, pero nunca logra ser un país enorme. Y si ustedes me dicen cuál es el motivo por el cual esto no sucede, yo entiendo que no es un motivo vinculado a la situación internacional, al contexto internacional, ni en las dificultades de la Argentina en términos de recursos naturales, ni en las dificultades de la Argentina en términos de recursos humanos. Es un problema desde donde, como sociedad, en términos de valores y en términos de principios, nos paramos. Y si la Argentina logra comenzar a transitar, en vez de por el camino del salto a la ley, de la trampa y la transgresión, por el camino del respeto a la ley, del cumplimiento de la norma y de la sanción para aquel que no cumple la norma, es un cambio enorme y es un cambio de valores. Que si la Argentina comienza a transitar por el camino del respeto al otro como persona, y esto es central, el respeto al otro implica no mentir. Y la verdad es que la sociedad argentina es una sociedad que tiene una propensión enorme a la mentira y el engaño en vez de decir la verdad. Y el respeto al otro implica entender al otro como ciudadano. Y entenderlo como ciudadano y no como habitante implica reconocerle a esa persona, por el solo hecho de ser persona, una serie de derechos ineludibles. Esa persona tiene que tener garantizada desde el Estado un derecho a una educación de calidad, un derecho a una salud pública de calidad y seguridad alimentaria para que pueda desarrollarse. Cada persona tendrá luego que ver cómo en su vida puede prosperar de la mejor forma. Pero no puede hacerlo si no hay un Estado que nos garantiza un piso mínimo de ciudadanía y de dignidad para todos los habitantes. Y esto tiene que ver también con una cadena de valores y de principios que tenemos que poder entre todos decir, estos son, mis amigos, los principios por los cuales puede transitar una sociedad. Nuestra sociedad transita por el camino contrario. En general, obviamente que hay una luz, pero en general. Tenemos que entender que hay una cultura que transita por el camino de la trampa, del engaño, de la mentira, de la manipulación y de la utilización del otro. Porque también en la Argentina hay mucha utilización de la pobreza. Mucha manipulación sobre la pobreza, mucha utilización clientelar y prebendaria, indigna sobre la pobreza. Y eso entonces tenemos que plantearlo desde un lugar, cómo cambiar esto centralmente. Y eso tiene que ver con que la Argentina pueda transitar por esta serie de principios. Yo, cuando miro, ¿por qué le va? Obviamente que si ustedes me trasladan a Chile, o me trasladan a Uruguay, yo en esas sociedades votaría por el Frente Amplio o por la Concertación,
y no por una propuesta de derecha. Es decir, yo vengo de la fuerza, hoy está en debate qué es el progresismo, yo creo que el gobierno ha hecho tanto para manipular y para tergiversar esa idea que hoy casi, digamos, es difícil explicarlo, pero yo tengo un pensamiento progresista. Ahora, lo que estoy convencido es que hay determinadas conductas y comportamientos que marcan, en definitiva, que a esos países les esté yendo mejor. Y no tiene solamente que ver con una expresión progresista en el gobierno, sino que tiene que ver con una serie de conductas que hacen que a esos países les pueda ir mejor. Y que el cambio sea más difícil. Que no puede venir un gobierno y decir acá cambiamos todo, porque hay una sociedad que ha puesto su eje en determinados principios, en determinados valores y en determinadas, obviamente, también políticas de Estado. Pero esta cuestión para mí, y por eso me genera duda la reflexión, no porque no crea que uno tenga que seguir al corazón, sino porque nuestro corazón tiene que estar muy imbuido desde el punto de vista de estos principios que tienen que ver con los principios que pueden cambiar una sociedad. La Argentina, si uno mira hoy la perspectiva, que hablaba recién Adolfo respecto de lo que se dijo en el Congreso de CREA, efectivamente tiene una buena perspectiva. Como muchas veces tuvimos una buena perspectiva. El periodo 2003-2008 fue un periodo fenomenal en términos económicos. La Argentina es cierto que creció, pero si uno mira lo que pasó en todas las economías de Latinoamérica, todas crecieron, porque hubo un contexto internacional muy favorable. Es cierto que la Argentina mejoró sus indicadores sociales, pero si uno mira lo que ocurrió en el resto de los países de Latinoamérica, también crecieron y mejoraron sus indicadores sociales. También todos los países latinoamericanos en el marco de ese contexto lograron bajar su deuda, lograron tener más reservas en el Banco Central, es decir, hicimos más o menos las cosas que hicieron otros. Pero hay otros países que realmente dieron un salto en este marco, como Brasil, como Chile, como Uruguay, que han tenido que ver con esta lucha, con estas políticas de Estado y con una sociedad que y esta lucha por esta sociedad no es una lucha que pueda darse desde la dirigencia política, exclusivamente. Es una lucha que si no la da la dirigencia política estamos en graves problemas. Es una lucha que compromete a toda la sociedad, que nos compromete a todos desde el lugar donde estemos para luchar por el cambio de esta sociedad. Porque es cierto que hay mucha corrupción en la Argentina, pero esa corrupción está vinculada a que hay un Estado que promueve las prácticas corruptas, pero este tango se baila de a dos. Hay un sector empresario que acepta las prácticas corruptas y juega con esas reglas, y nunca dice nada. No solamente eso, sino que hay un sector empresario que está contexto con eso, porque es un sector que vive muy atado al Estado, a la prebenda y a la mala práctica. Entonces, esto requiere un compromiso de los dirigentes sociales, de los dirigentes políticos y de los dirigentes empresariales. Y ahí, para mí, aun cuando esta lucha nuestra como partido político parezca una lucha abstracta, que es una lucha centralmente por un patrón distinto en términos de principios y valores en la Argentina. Yo no sé si estamos equivocados o no en este diagnóstico, estamos bastante convencidos, podemos discutirlo, estamos bastante convencidos. Finalmente, ¿cómo estoy con tiempo? Bueno. Finalmente hay una cuestión que yo dije la otra vez, y como somos todos bastante jóvenes, acá es bueno decirlo. Yo creo que desde que yo estoy en política, me vienen diciendo más o menos lo mismo. El problema, yo creo que la juventud, lo dije ayer en un acto que hicimos, que nos presentaron a todos como los grandes jóvenes que van a cambiar el país, y yo creo que es un error enorme. Creo sí que la juventud hoy tiene una propensión al diálogo distinta. Creo que hay mayor entendimiento entre los jóvenes, pero yo creo que la juventud no es virtud. No es una virtud que uno sea joven, es una condición en todo caso. Lo que sí puede, nuevamente, volviendo a lo que estaba diciendo, marcarse como virtuoso es la conducta que uno ha tenido durante su vida, a lo largo de su vida. A los 30, a los 40, a los 50, a los 70. Eso es virtud. Pero lo que sí creo que hay un problema enorme que tenemos hoy nosotros, que es una discusión permanente
en función de cuestiones del pasado. También me parece que el pasado lo tenemos que conocer, pero que no tenemos que traerlo permanentemente como una salida para adelante. Entonces hoy discutimos y rediscutimos los 70 porque los dirigentes de los 70 que hoy gobiernan creen que todos tenemos que discutir los 70. Y a mí me parece que después de las muy buenas leyes de obediencia debida y punto final para que haya justicia sobre lo que pasó, hay que poder dejar ese pasado para la justicia y para los historiadores y que la política pueda dedicarse mucho al presente y al futuro. Porque también tenemos los dirigentes de los 80 que un poco imitan con sus palabras, con sus voz, a los 80. Y luego están los de los 90 que nos quieren hacer rediscutir los 90, que fue una década que coincido con Damián, infame en términos de destrucción del aparato productivo, de la sociedad, de generación de marginalidad, etc. Pero creo que la política, ni no solamente la política, la empresa tiene que poder mirar el hoy y el futuro. Y el hoy y el futuro con una importante sensibilidad. Y en eso le podemos aportar bastante desde las generaciones. Esta cuestión generacional de querer mirar para el futuro, sí la veo muy presente en nuestra generación. Y esta cuestión también de una alta sensibilidad, también la veo muy presente en muchos jóvenes. Yo no diría que es algo masivo, pero la veo presente. De modo tal que ese consejo que nos dan a nosotros, como jóvenes, a mí me lo dan mucho en la política, mirá, ustedes están preparados para lo que sea, una vez que tienen la piel muy gruesa, una vez que ya han recibido muchos golpes, una vez que ya están muy curtidos, y ahí están listos para dirigir una ciudad, para dirigir un país, para dirigir una empresa. Tienen que tener la piel muy dura, que les impida de alguna forma recibir el golpe, recibir la crítica, recibir lo que pasa afuera. Y en eso yo coincido diciendo absolutamente. Yo creo en una dirigencia empresaria, en una dirigencia social, en una dirigencia política que mantenga, independientemente de su edad biológica, la piel muy fina. La piel muy fina es una piel que te permite sentir el dolor de lo que pasa afuera, porque es a partir de esa sensibilidad, es a partir de la percepción, y es a partir de ese dolor que nosotros podemos ser verdaderamente transformadores y verdaderamente herramientas de cambio en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, en razón del tiempo vamos a realizar preguntas. Estamos cortos con el tiempo y arrancamos un poquito más tarde, así que vamos a ser bastante breves. Tenemos una primera pregunta para Damián y está relacionada con los resultados o las reacciones que vos notás y que ustedes como equipo notan en los chicos a través de la inclusión por medio del arte. ¿Cómo ves eso que repercute en ellos? Bueno, antes que nada, verdaderamente la respuesta es perdón, no sabía si acoplaba o no, tengo el corbatero, disculpe. Verdaderamente la respuesta es muy buena en cualquier ámbito en el que hemos desarrollado nuestra tarea hasta el día de hoy. La respuesta es de una participación enorme. Cuando hablábamos de crear la posibilidad de elegir, ¿no? Nosotros creemos en que hay que abrir el juego a eso, a elegir. Uno no puede ser totalmente, vivir aparte del contexto en el que se están realizando las diferentes situaciones del país, económicas, políticas y demás, pero uno tiene que abrir el juego en lo que a uno le compete, que es en dar la posibilidad a otro de elegir, y por medio del arte le damos la posibilidad de elegir, de quedarse en una esquina o no, de incluirse a la escolarización, de poder desarrollar una tarea compleja como es la capacitación informática. Tenemos 2 centros de capacitación informática en 2 barrios muy humildes, en el Arroyo de las Víboras, juro que se llama así, y en Virrey del Pino, en La Matanza. Y la verdad la respuesta es, tenemos 10 máquinas en cada lugar, unas Pentium 2, y tenemos alrededor de 110 alumnos entre los 2 centros. Muchas gracias. Pasamos ahora a una pregunta para Adrián. Y la pregunta dice, ¿cómo se puede hacer para erradicar la cultura de la mentira y la corrupción dentro de la misma política? Lo estamos
estamos intentando. Lo que hacemos es algo un poco desgastante. Por ejemplo, hacemos muchas denuncias. Entonces dicen, ustedes siempre denuncian. Pero yo creo que hay que, para mí, y como nosotros lo entendemos como una lucha fuerte, creo que hay que transitar por ese camino, por el camino de la verdad y dar el ejemplo. Y yo creo que también la sociedad, yo no tengo una visión tan negativa ni pesimista. Yo creo que la sociedad está con muchas ganas de que la cosa cambie. Nosotros tenemos que, lo intentamos desde nuestro partido por lo menos, ¿no? Ir por el camino de la verdad, de decir la verdad y de la honestidad. Y creo que no solamente en nuestro partido, creo que hay expresiones también en otros partidos. Creo que hay que poder empujar eso. Y también depende del rumbo que la sociedad va determinando, ¿no? Cuando la sociedad nuevamente se lleva hacia el engaño y a la mentira, digo, y la dirigencia política es muy importante, pero lo más importante es lo que la sociedad elija para conducir a un país, a una ciudad, a una provincia. Entonces, nosotros podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, la que determina el rumbo finalmente de la sociedad. Y yo creo que hay un cambio en la sociedad, pero también creo que a veces hay mucho retroceso. Me parece que la sociedad a veces se autoengaña y prefiere nuevamente elegir algunos que sabemos que nos están mintiendo, sabemos que el pasado indica que han ido por el camino incorrecto, etcétera, pero que, según la Argentina, garantizan gobernabilidad. Pero es una gobernabilidad que nos lleva nuevamente a la frustración, porque es una gobernabilidad que trae aparejada pobreza, es una gobernabilidad que trae aparejada la falta de institucionalidad, etcétera. Así que yo diría que nosotros hacemos lo posible para combatir esto dentro de la política y la sociedad tiene mucho por hacer para empujar desde afuera, digamos. Todo cambio se va a dar no exclusivamente desde la política, todo cambio se va a dar en la medida en que haya una moderación de la sociedad que lo empuje, ¿no? Tenemos otra pregunta para Damián y está relacionada en cómo hacen ustedes para mantenerse al margen de muchas prebendas y muchas manejos políticos que hay con este tipo de ideas, ¿no? Voy a hacer no sé si es este o es este ahora. Pero me alejo, voy a hacerlo más simple. Verdaderamente no me llevo bien con las cosas así. Verdaderamente hay la tolerancia. A mí me parece, para mí es un sacrificio enorme después de alguna frase como obediencia a vida y punto final, una opinión vertida por él, permanecer en esta mesa. A mí se me hace realmente difícil. Pero las leyes y demás, se me hace difícil mantenerme al margen de esas posturas en mi distrito. Yo soy en La Matanza. La Matanza, ayer fueron menemistas, antes promilitares, mañana, Toti es de allí, ¿sabes? Mañana, hoy son kirchneristas y mañana serán Adrián Perecistas o lo que fuera, o sea. Entonces, en mi distrito, de donde yo nací, hay un escosor a la política que a nosotros nos permitió poder gestar una idea desde la sociedad civil. Pero nosotros creemos que esto se cambia desde todos los sectores, como dije al principio, desde la política, desde la militancia social, desde la empresa y desde la famosa doña Rosa que va al kiosco y pide la boleta. ¿Sí? O sea, creemos en eso. Nos cuesta mucho por una cuestión de necesidad, pero realmente después se nos hace difícil. Lo que tenemos es opción de conciencia. No trabajamos en Ciudad de Buenos Aires con el gobierno de Ciudad de Buenos Aires por una objeción de conciencia. Se me hace muy difícil mantenerme sin decir realmente las situaciones que se dan, como el maltrato hacia el indigente, la privatización encubierta de hospitales, la falta de ejecución del presupuesto educativo, se cayeron más de 1000 programas culturales. Lo que hacemos es objeción de conciencia. En La Matanza no trabajamos con el municipio de La Matanza, en Ciudad de Buenos Aires no trabajamos con el municipio, independientemente de sus sectores políticos. Nosotros, lo que los padres elaboran como una vinculación hermosa es el no entender cómo nosotros no fletamos micros a ningún lado,
como no pedimos firmas, ni datos, ni número de documento, a no ser para desnutrición y poder derivar, o abuso sexual o algo así. Entonces eso es la verdad la única herramienta que nosotros tenemos, mantenernos al margen del clientelismo político. Y hay algo que decir, la bancarización del subsidio a nosotros nos permitió salir de la amenaza del puntero político. Nosotros pasamos desde situaciones de integridad personal muy difíciles, y eso la verdad que en La Matanza al menos se ha terminado, porque el puntero político a la vieja usanza ya no existe, ¿no? Esa persona que si no ibas a la casa, si no votabas, si no ibas a esto, no te daba el remedio, no te daba la leche. Hoy al estar los subsidios bancarizados, todo se cobra por banco, el puntero de La Matanza convencional no existe, existe el narcopuntero, que es un problema mucho más complejo, ¿no? Pero eso es la pregunta, la respuesta es eso, mantenernos al margen de los partidos políticos, cualquiera sea su signo, a pesar de las innumerables coincidencias que podemos tener con sectores del lugar, ¿no? Le decimos, chicos, ustedes saben que vos, Adrián, mañana querés venir a leer un cuento, no vas a salir en ningún diario, no te vamos a dejar que saques fotos, venís, tenemos un taller, nos das una clase de política o de lo que gustes, de alguna ciencia que te guste o de otra cosa, por ahí te gusta cocinar. Y pero no lo dije como chiste, ¿no? Sino por ahí viene y da algo para los chicos, dejar algo. Y a nosotros creemos en eso. Hoy, porque en nuestro lugar, aclaro, nuestra situación es particular, es difícil, es un colectivo de arte, en barrios donde la vulnerabilidad de los elementos que componen ese colectivo corren riesgo de integridad física. Yo entro todos los días a la Villa 31, entro todos los días a la Villa 21, nuestro riesgo es ser los boludos que pintamos, o sea, es mejor ser los tontos que no creen en la política, si bien tenemos formación política. Gracias. Acá en una de las preguntas se preguntó, valga la redundancia, la página web del grupo, después si la podés pasar para los chicos. Y tenemos una última pregunta para Adrián, que dice si el cambio tiene que venir de los patrones culturales, entendiendo que eso lleva tiempo, ¿qué hacemos los jóvenes hoy? Una aclaración, por ahí no se entendió, para Damián, sin querer polemizar, pero yo lo que hablé bien es de la ley de nulidad de obediencia y de punto final. No quedó muy claro. Nosotros fuimos promotores de esa ley y además obviamente acompañamos la ley. Por eso dije, después de nulidad de obediencia y de punto final, es muy bueno que también el pasado quede para la justicia. Pido disculpas, yo... No había forma. Nosotros hemos sido, es más, nuestro bloque fue el primero en presentar el proyecto de nulidad. Sí, creemos que fueron malas leyes, más allá del contexto, y fueron malas leyes. Pero precisamente creo que el haber avanzado con esa nulidad, lo que tendría que haber abierto es en la sociedad una posibilidad de que efectivamente la justicia trabaje y mucho en develar lo que ocurrió y en determinar las responsabilidades de lo que ocurrió durante la dictadura. Y creo que la política, en ese sentido, tiene que poner más esfuerzos, en vez de estar mirando permanentemente hacia el pasado, en poder mirar presente y futuro, ¿no? Todo bien. Y lo otro que, atado al respecto de algo que también dice... ¿Qué decimos? No, una cosa que dice a mí que me pareció muy interesante. Nosotros tenemos muchos problemas, los más pobres tienen un solo problema y es que tienen hambre. Y yo creo que acá el mayor nivel de responsabilidad respecto del cambio en el patrón, en el paradigma económico y cultural, tiene que provenir del compromiso de los sectores medios, fundamentalmente. Es decir, el compromiso de los sectores medios con este cambio hacia otros valores y con el cambio hacia una sociedad mucho más equitativa. Hay un sector social que está pensando únicamente en cómo sobrevive. Entonces, ponerle la exigencia, me parece que hay que entender esto, digamos, nosotros tenemos que ser muy comprometidos con empujar ese cambio. Y yo tampoco creo que ese sector social, a veces hay un mal análisis, seguramente Damián sabe más que yo de esto, así que él podrá... yo creo que hay un análisis a veces de los sectores políticos no peronistas equivocados, en el sentido de que, bueno, ese sector vota siempre peronismo porque hay mucho clientelismo. No, hay mucho clientelismo y una parte tiene que ver con el clientelismo, pero hay otra parte tiene que ver
Porque el peronismo en algún momento en la Argentina otorgó a ese sector lo que nadie más le otorgó y nadie antes le había otorgado, que fue dignidad. Entonces, él le otorgó dignidad porque hubo reconocimiento de los derechos de los trabajadores, porque la clase trabajadora estuvo mejor, porque se los trató dignamente. A esa persona, por primera vez, tuvo unas vacaciones en Chapamalal, en donde iba, se sentaba en una mesa, venía un mozo y le decía, ¿y el señor qué se va a servir? Y eso cambió la cabeza de esa gente, se los trató por primera vez con dignidad. Yo puedo tener una diferencia muy fuerte con el peronismo porque creo que ese espacio político expresó autoritarismo, porque creo que ese espacio político no dejó que haya verdadera libertad de expresión, cuestión ineludible de la democracia, porque creo que las instituciones estuvieron absolutamente debilitadas durante ese proceso político. Pero lo que sí creo es que hubo un cambio revolucionario en términos de reconocimiento de los derechos de los sectores que menos tienen, y eso quedó en la cabeza y en la retina de esa gente. Mi tía abuela votaba peronismo toda su vida, y lo votaba por lo que hizo Perón, que le reconoció a ella una serie de derechos que antes no lo tenía. Y mis primos votaban por lo mismo. Y es muy difícil decirle, porque la verdad que lo que vio luego no le dio nada más en términos de reconocimiento de derechos. Entonces, decir que esos sectores votan peronismo porque hay únicamente detrás prácticas clientelares es tener una visión muy parcializada. Es una parte votada por prácticas clientelares implementarias, eso sí, pero otra parte tiene que ver con que hubo un movimiento que hace mucho tiempo, le reconoció lo que nadie le había reconocido y le reconoció los derechos que debían tener esos sectores. Dicho esto, de hace mucho tiempo, porque yo creo que el peronismo de acá para acá, de ahí para acá, hizo solo desastres. El menemismo fue peronista, hizo desastres, y desde mi punto de vista, este gobierno hay mucha manipulación, prebenda, pero no hay reconocimiento real. Más allá de que hay algunas políticas que también, y cuando las políticas están bien hay que decirlo. Y cuando las políticas están bien, hay que poder decirlo de todos los sectores. Porque si nosotros queremos una sociedad más equilibrada y más equitativa, cuando aparece un ingreso universal para la niñez, más allá de que está mal instrumentado, de que hay cosas para perfeccionar, de que es mejor que sea verdaderamente universal y no solamente para algunos, hay que poder decirlo desde todos los sectores. Porque si nosotros queremos una sociedad más equitativa, también los sectores empresarios que están comprometidos con una sociedad más equilibrada tienen que poder, así como cuestionan la falta de institucionalidad, decir cuando hay una medida que está bien, esto está bien. ¿Qué hacemos los jóvenes hoy? Me fui. Yo, primero, ya no soy joven, tengo un problema enorme. El partido político al cual pertenezco me insiste en presentarme como joven. Llego a mi casa y mi hija de medio siempre me dice a mi papá, estás viejo. Tengo una enorme confusión. Yo lo que creo es que tenemos que comprometernos desde nuestro lugar. Tenemos que comprometernos todos desde nuestro lugar para cambiar esta sociedad. Todos queremos vivir en una ciudad más digna, una ciudad más equitativa, una ciudad con instituciones que funcionen, con reglas de juego. Ustedes hablan mucho de las reglas de juego, es razonable. Argentina crece y tiene perspectivas de crecimiento para el año que viene increíbles. No hay inversión. No hay inversión. Y no hay inversión y por lo tanto no hay más demanda de trabajo. En un país que si todos nos ponemos a ver qué es lo que va a pasar en el año que viene, el país va a crecer. ¿Y por qué no hay inversión? Porque nadie cree lo que puede pasar. Y porque la regla puede cambiar de hoy para pasado mañana tranquilamente. Entonces, nosotros tenemos que poder generar ese país más previsible, más equilibrado, más equitativo, y tenemos que fomentar mucho la participación y el compromiso hacia ese país, cada cual desde su lugar. Ojalá que haya muchos de ustedes que participen en la vida política. Nosotros tenemos muchos tipos que han venido de la empresa y que hoy están en la política, pero si no, que ese compromiso sea desde lo que ustedes quieren, desde el corazón, que es la participación en el sector empresario, desde ahí para cambiar la sociedad. El cambio viene con un compromiso muy fuerte de todos o no hay cambio, y yo creo que va a haber cambio. Gracias.